En 1995 salió El Diario del Chavo del Ocho, un libro escrito por Roberto Gómez Bolaños, en donde narra las experiencias y el infortunio del niño de la vecindad, y aunque en su mayoría habla de cómo es su relación con los demás personajes de la vecindad, también revela varios secretos que no conocíamos. Así que hoy revelaremos por medio de algunos pasajes del libro los más oscuros misterios del Chavo, así que empecemos. En el prólogo, escrito por Chespirito, se narra cómo él conoció a un niño mientras estaba en la banca de un parque, y así lo narra. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciadas sobre una vieja y descolorida playera, en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, que evidentemente habían pertenecido a un adulto. Pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempos de frío le debían haber sido de no poca utilidad, pero que cuando lo conocí en pleno verano no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Pues da lo mismo, ¿no?». «¿Qué es lo que da lo mismo?». «Que me llamen como sea», respondió. «De cualquier manera todos dicen que soy el Chavo del Ocho». «¿Cuál es tu edad?», seguí preguntando. «Mi edad son los años que yo tengo. Por eso, ¿cuántos años tienes?». «8, creo». «¿Dónde naciste?». «No lo puedo recordar porque yo estaba muy chiquito cuando nací». Después de eso nos revelan también el singular gusto del Chavo por las tortas de jamón. Le di una buena propina. Cuando terminó de lustrar mis zapatos, eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente, y que se pusiera a bailotar el tiempo que exclamaba: «Con esto me puedo comprar una torta de jamón, o 2 o 3». Al retirarse entusiasmado por el dinero que acaba de recibir, el Chavo deja en el lugar un cuaderno donde anotaba sus vivencias, lo que sería conocido después como el Diario del Chavo del Ocho. Y aquí empieza a narrar sus desventuras y a revelarnos varios misterios. La madre del Chavo del Ocho. A mi mamá sí la conocí, pero no más tantito. Como ella tenía que trabajar todos los días, me llevaba a una guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban «¿Cuál es?», y ella respondía «No sé, uno de esos». Y entonces le daban un niño que tenían más a la mano. Claro que no siempre le daban el mismo niño, o sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. Después de este triste hecho, el Chavo es enviado a un orfanato, y así narra lo mal que lo pasó en dicho lugar. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y le pegaba a los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa de sangre. Después me castigó dejándome un día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que un día murió. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños, luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas. Y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos. O sea, yo nunca salí, porque yo estaba tan feo que cuando jugamos a las escondidillas, los demás niños preferían perder antes que encontrarme. Después de vivir malos tratos en dicho lugar, el Chavo decide escaparse de aquel lugar, para luego vivir en las calles. Anduve caminando por muchas calles que no conocía, con mucha hambre. Por eso me metí al mercado, donde había muchas cosas que comer. Lo malo era que yo no tenía dinero, y una señora me regaló 2 zanahorias, pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más bueno en esta vida. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches, pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo, entonces me puse a caminar más a prisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era uno como de terreno, en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También habían perros que buscaban cosas en la basura y también habían niños. Eran como 8 o 9. Casi todos eran mayor que yo, menos 2 que eran más chicos o quién sabe.
Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato, el mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro a otro niño junto a mí. Estos nomás le dieron una chupada al cigarro y se lo pasaron al siguiente, y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido como huelen los talleres de pintura de los carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo otro niño, diciendo que el conejo la había palmado, y entonces todos salieron corriendo. Después de estar en las calles, así narra cómo es que llegó el chavo a la vecindad. Empezó a llover mucho, entonces me metí a una vecindad, y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a su nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas, por eso yo la ayudaba, pero ella siempre decía, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos, hasta que un día llegué a la vecindad y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente, pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda del 8, por lo que yo tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en su casa y otro día en otra, y así hasta la fecha. En el diario del Chavo del 8 también se narra el misterio del barril, y así es como lo describen. No es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta que estoy llorando, y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en que pensar. Y bueno amigos, como vemos, el diario del Chavo es un libro muy interesante, pero con un tono más serio en ciertas partes, alejándose del tono cómico de la serie. Pero ahora es tu turno. ¿Sabías de estos secretos que cuenta el diario? Déjame tu comentario. Y si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.